Queridos hermanos, en las lecturas de este primer domingo de Cuaresma encontramos dos episodios de tentaciones, uno con desenlace triste, el otro con desenlace alegre. El que tiene desenlace triste es el de Adán y Eva en el paraíso, que nos relata el libro del Génesis. El episodio con desenlace alegre es el de Cristo en el desierto, que nos presenta el evangelista Mateo. En el paraíso caen en la tentación. En el desierto se da la victoria. Una primera enseñanza, pues, en este domingo es que cuando la vida se nos vuelve paraíso, es muy fácil caer en la tentación. Cuando la vida se nos vuelve desierto, a veces estamos más fuertes para aferrarnos solamente a Dios, que es el que nos da la victoria. Aunque se trata de un episodio triste y otro victorioso, de ambos podemos aprender. Debemos aprender tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos. Muchas veces aprendemos más de los fracasos que de las mismas victorias, aunque hoy aprendemos mucho más de la victoria de nuestro Señor Jesucristo que del fracaso de Adán y Eva en el paraíso. Veamos en primer lugar en qué consistió el fracaso de nuestros primeros padres en el paraíso. Aunque el lenguaje es casi infantil, la enseñanza es para adultos. Dios les había prohibido comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición en nuestra sociedad suena casi ridícula, infantil, arcaico, impropia para nuestra época. Esto parece. Pero de momento encontramos algo que vale no solo para este tiempo o para nuestro tiempo, sino para todos los tiempos. Y es que Dios nos está mostrando algo ahí. Se trata del árbol del conocimiento, no es cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? El acto de comer el fruto indica la posesión. En la Biblia y en el lenguaje amoroso, comer y poseer son como muy próximos. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa considerarse lleno de conocimiento, apropiarse del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir tener conocimiento? Hay una imagen que nos puede ayudar. Supongamos que te montas en un gran avión y en ese avión tú eres conocido del piloto. Y el piloto, contraviniendo las normas, te adentra en la cabina. Y el piloto, corriendo un riesgo espantoso, te dice que te sientes en el asiento del piloto. Y tú lo haces. Entonces el piloto, a 900 metros de altura y a una velocidad de 300 kilómetros hora, te va a enseñar a manejar el avión. De pronto, tú sentado en ese asiento, te sientes que eres el rey de los cielos. Entonces el piloto te quiere dar algunas indicaciones, pero tú le respondes: yo sé lo que hago, tengo conocimientos. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que está indicando, hermanos, es esa actitud, que no haces caso de Dios, sino que le dice la sociedad: yo sé lo que hago con mi vida, yo me conozco, yo sé lo que tengo que hacer. Lo grave del conocer del árbol de la ciencia del bien y del mal es que la persona cree que ya tiene conocimiento, es decir, se suelta de Dios, calla a Dios.
Ese avión es el proyecto de la vida humana sobre esta tierra. Ese piloto es Dios, y el que está sentado en el asiento eres tú y soy yo. Y cuando Dios me sentó al frente de este maravilloso proyecto, de esta nave fantástica, nosotros le hemos dicho a Dios: cállate, yo veré lo que hago con mi vida. Y sabemos en qué puede acabar ese avión. Y sabemos por consiguiente a dónde va a parar ese avión. Eso fue lo que le sucedió a la humanidad, hermanos. El pecado original se refiere a esa actitud inicial de nuestros primeros padres, que cerró el diálogo con Dios, que pretendió gobernar su propia vida, siendo criatura sin volverse al Creador. Esa actitud cortó la comunicación con Dios y trajo enormes consecuencias. Pero en este domingo no hablamos tanto del pecado cuanto de la tentación. Se acerca, nos dice el texto bíblico, la serpiente a la mujer, en primer lugar, no por ser ésta más débil, como han querido concebir algunos machistas, sino que la serpiente se acerca primero a la mujer porque quiere atacar primero a las fuentes de la vida. Cada uno de nosotros ha nacido de una mujer, y es que en la mujer, hermanos, están las fuentes de la vida. Y esta serpiente a la que el libro del Apocalipsis le da un nombre, Diablo y Satanás, ataca primero a la mujer para matar en ella las fuentes de la vida, para que todo lo que nazca de ella sea enemigo de Dios. Por eso la serpiente busca primero de todo a la mujer. Consumado una vez el pecado, las consecuencias están en todos nosotros. Y llegados a este punto, quisiera hacer una aclaración, hermanos. La Iglesia no dice que nosotros los seres humanos nazcamos culpables. Algunas madres en los bautismos a veces le preguntan al cura: pero ¿qué pecado ha cometido mi niño si no sabe ni hablar? Si tan solo sabe decir ba, ba, ba. Una cosa es el pecado de nuestros primeros padres y otra cosa es lo que se transmite a nosotros. Lo que se transmite a nosotros no es la culpa. Nosotros no nacemos culpables. Lo que se transmite a nosotros es la pena, porque en todo pecado hay dos cosas bien distintas: la culpa y la pena. La pena es la consecuencia del pecado. De modo que lo que nosotros heredamos de Adán y Eva es la pena del pecado. ¿Y qué es la pena del pecado original? Esto es muy fácil de entender porque en nuestras familias tenemos muchas analogías. Por ejemplo, si el ambiente de casa vive repleto de odio, si los esposos viven discutiendo, los niños nacen en un hogar que es una pena. Es una pena nacer en un hogar donde no hay amor. Pues esto es lo que pasó con nuestros primeros padres. Dañaron, rompieron la comunicación con Dios, de un modo tal que la condición existencial de todos nosotros y los que vienen a esta vida es una pena. Y es lo que comprobamos cuando todo corazón humano es de una forma u otra egoísta, lujuriosa, vanidosa, mentirosa, envidiosa. Quiero comentar un detalle también, hermanos, que dice el Evangelio que hemos proclamado. Una vez bautizado, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fijaos que dice el evangelista una vez bautizado. Es decir, que después del bautismo,
en el que Dios Padre pronuncia esa palabra sobre su Hijo Jesús: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y una vez que Dios Padre envía a Jesús la efusión plena del Espíritu Santo para realizar la misión entre nosotros, misión que tuvo su consumación en la cruz, precisamente lo que va a atacar el demonio es esa gracia singularísima. Fijaos que las tentaciones comienzan todas ellas de la misma manera: si eres hijo de Dios. O sea que la tentación que traía el demonio contra Cristo es para que Jesús no aceptara la unción del Espíritu Santo que acababa de recibir en el bautismo. El demonio lo que busca es que Cristo no acepte la misión para la cual le ha sido enviado el Padre a este mundo. Los ataques del demonio contra Jesucristo no son: si deseas a esta mujer, como dice la película de la última tentación de Cristo. La verdadera tentación de Cristo no es por temas de sexualidad o de dinero, sino que la verdadera tentación de Cristo es que se desprendiese de la comunión con el Padre. No sigas tu camino de Mesías, no hagas lo que tienes que hacer. El demonio intentó separar a Cristo de su misión, y ya sabemos cómo se defendió Cristo: con oración y con la palabra de Dios. Las mismas armas que nos darán victoria a nosotros, porque también nosotros tenemos nuestra misión en esta tierra. Hemos recibido la pena de nuestros primeros padres, pero hemos recibido también la gracia de Cristo. Con ese auxilio y con esa gracia también nosotros tendremos victoria. Pero no se nos olvide, tendremos victoria si permanecemos unidos a Cristo. Y para permanecer unidos a Cristo, nos enseña nuestra Madre la Iglesia que necesitamos la oración, el ayuno y la limosna. Pidámosle a Jesucristo que nos conceda en esta Cuaresma orar, ayunar y darnos en caridad a nuestros hermanos. Feliz domingo 1 de Cuaresma a todos vosotros, hermanos.